Ok, buenas tardes hermanos y hermanas. Si no ha entregado su tarea, por favor désela a Tomás. Y hay que comenzar con una oración. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias que llegamos aquí sanos y listos para estudiar cosas que son de tu palabra. Padre, te pedimos como siempre que envíes a tu Espíritu Santo a que sea nuestro maestro, que nos ilumine las mentes, que nos toque los corazones y que esta enseñanza de hoy sea algo que podamos aplicar a nuestras vidas en una manera práctica. Te damos gracias por todos los que están aquí, bendícelos y te pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a seguir con el tema de inspiración y autoridad de las Escrituras, el capítulo 5, y también con el capítulo 6, que trata los temas de la infalibilidad e inherencia de las Escrituras. Y los que están en línea, cuando sea tiempo de hacer las preguntas, si tienen una respuesta, nomás mándensela a Tomás y él me la va a dar a mí. Y con eso hay que comenzar con el capítulo 5, inspiración y autoridad de las Escrituras. Ahora, todos aquí sabemos que nosotros somos de la denominación reformada, ¿verdad? ¿Y por qué reformada? Porque en el principio Dios formó la verdad y luego después la verdad fue deformada en la iglesia romana y luego en el tiempo de la reformación protestante fue reformada la verdad como Dios la había dado en el principio. En los años 1500 fue la reforma por varios predicadores como Martín Lutero y Juan Calvino. La Iglesia Católica había caído en varios errores doctrinales. Estos errores eran cosas como la autoridad del Papa, que era igual que la autoridad de las Escrituras. No es decir que cada cosa que decía el Papa era infalible, pero cuando él hablaba ex cathedra o de la silla, era cuando él hablaba de la silla de Pedro, según ellos, sobre asuntos doctrinales, esa confesión era infalible o sin error. También afirmaron herejías como la doctrina del purgatorio, que empezó porque muchos se preguntaban qué le pasaba a la gente que no era lo suficiente buena para ir al cielo, pero tampoco lo suficiente mala para ir al infierno. Ahora, para resolver este problema, la Iglesia Católica inventó la doctrina del purgatorio. Y el purgatorio es un lugar donde Dios manda a la gente por un tiempo determinado por Él, donde van a ser castigados y limpiados de sus pecados hasta que sean listos para entrar al cielo en la presencia de Dios. Ahora, en el tiempo de Martín Lutero, la Iglesia Católica era muy corrupta. Por ejemplo, una de las cosas que hacían era aprovecharse de la gente, de los creyentes, con venderles indulgencias a la gente y les enseñaban que cuando compraban estas indulgencias podían sacar a su familia o a sus amigos del purgatorio más rápido. Ahora, Martín Lutero era un monje agustino y él empezó el trabajo de traducir el libro de los Romanos de la lengua latín, y lo que descubrió Lutero es que la palabra de Dios no enseñaba estas doctrinas que estaban enseñando la iglesia romana. Pero al contrario, la palabra enseñaba que el hombre es justificado por medio de la fe y solo por la fe. Y fue de este momento en adelante que Lutero empezó su trabajo de tratar de reformar la iglesia a su forma apostólica. En esta reforma fueron formadas 5 lemas
que llamamos las 5 solas de la Reformación Protestante. Estos lemas son Soli Deo Gloria, o solo a Dios la gloria, sola gratia, o solo por la gracia, sola fide, solo por fe, solos Christus, solo Cristo, y sola Scriptura, solo las Escrituras. Y es sobre la doctrina de sola Scriptura que vamos a hablar hoy. Ahora, el primer punto del libro nos habla sobre la autoría y autoridad de las Escrituras. Ok, esta idea de la autoría y autoridad ya la vimos en el capítulo anterior. Okay. Así que quiero ver cuántos se acuerdan con esta pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cómo fue posible que autores humanos hayan sido investidos con la autoridad de Dios para escribir las Escrituras? Otra vez, ¿cómo fue posible que autores humanos hayan sido investidos con la autoridad de Dios para escribir las Escrituras? Investidos. Yeah, investidos. Por la exhalación. ¿Cómo? Por la exhalación. Exhalación, que es, no sé esa palabra. La que, como él exhaló, no respiraba. Oh, sí, lo exhaló, sí. Sí, ya, pero más específico, por medio del Espíritu Santo. Pero ¿cómo sabemos que tenían la autoridad? Porque cualquier persona puede decir, pues Dios me dijo esto. Porque les hacían tenían que demostrar. Habían 3 criterios para ser un profeta, ¿verdad? Sí. O un apóstol. ¿Se acuerdan qué eran? Sí, el don de milagros. La presencia de milagros. El llamado divino. Uh-huh. Y Para Cristo resucitado. Para los apóstoles, ver el Cristo resucitado y ser enviados por Él. Pero que era el tercero para que se los... cumplieran sus profecías. Que se cumplieran lo que ellos decían, ¿verdad? Entonces, exactamente, la Biblia, aunque no fue escrita por el lápiz de Dios, sino por el lápiz de los profetas en el Antiguo Testamento y por los apóstoles en el Nuevo Testamento, con la personalidad de estos hombres, aún fue bajo la inspiración del Espíritu Santo, que es Dios, y confirmado por milagros y señales divinos. Ahora, el segundo punto, inspirada, respirada. Hay que enfocarnos en la definición de la palabra inspiración. ¿Okay? En 2 de Timoteo 3:16 nos dice el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos dice que las escrituras fueron respiradas por Dios, y la palabra griega es theopneustos, ¿okay? Para respirada. Ahora, lo que tenemos que aprender aquí es que no nos debemos de confundir de qué se refiere Pablo cuando dice que las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Okay? Él no está hablando de cómo Dios se comunicó con los profetas y los apóstoles, cómo fue que Él comunicó esta información o impartió esta información, sino que la información vino de Dios, o que Él es la fuente de la verdad, de la información que ellos recibieron. En otras palabras, no sabemos si Dios se les apareció de una forma y les dijo, ok, saquen su lápiz, saquen su libreta y escriban lo que les voy a decir. O si fue por un sueño, no sabemos. Nosotros los cristianos no nos preocupamos con la forma de que cómo fue que se comunicó Dios, porque la Biblia no nos dice la forma. Y donde la Biblia está silencia, nosotros debemos de estar silencios también. El doctor Sproul dice, no sabemos cómo Dios supervisó el registro de las Sagradas Escrituras, pero el punto más importante para la iglesia el día de hoy es que lo tenemos en las Escrituras, aunque refleja las personalidades, los vocabularios y las preocupaciones de los escritores humanos. Fue escrito bajo la supervisión de Dios
y los autores no estaban escribiendo bajo su propia potestad. Okay, entonces, lo importante ahí es que fueron respiradas por Dios. No tiene nada que ver de la forma. Eso simplemente es, le llaman anthropomorphic language. ¿Cómo se dice anthropomorphic en español? ¿Antropomórfica? Antropomórfico. ¿Antropomórfico? Ajá. ¿Sí saben qué significa eso? Es hablar en una manera de términos humanos, pues. Porque no podemos entender cómo es Dios, cómo se mira. Así que cuando decimos que Dios habló y se hizo el mundo, no necesariamente es literal. No se está diciendo que Dios habló y que salieron pues los animales, todo eso, las montañas. Ese es vocabulario antropomórfico. Okay, y esto es igual, así que no estamos preocupados con la forma, simplemente que fueron respirados por Él. Por eso es que Él es la fuente de esa información que sabemos que es la palabra de Dios. Ahora pregunta, ¿qué es la diferencia entre las ideas que la Biblia fue respirada por Dios y inspirada por Dios? ¿Qué es la diferencia entre respirada e inspirada? Entre inspirada y Respirada. Y pueden hablar entre ustedes mismos en sus mesas. inspirada e inspirada. Lo mismo. Expirada como que él la No expirada, inspirada. Inspirada y respirada. respira. Es lo mismo. Respirada que viene del mismo. Inspirada ya tiene que ver con el autor que fue inspirado a través de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? No necesariamente. Inspirada es que está inspirada por el Espíritu Santo, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por Dios y por el Espíritu Santo. Y respirada por Dios. Respirado is like it came out from God and it's like it's inspired because we took it in to write it down. Something like that. No, No? Okay, no se la hagan más difícil que lo que es. It's the same thing, es la misma cosa. Lo que hay. Es la misma cosa. Yeah. Porque la palabra que usan para inspirada en la Biblia es la palabra respirada. Es lo que dice a Timoteo. Pero es decir que fue inspirada por él porque viene de él, ¿verdad? Él es la fuente. Es lo mismo. Ahora el doctor Sproul nos explica que técnicamente la palabra correcta que debemos de usar no es respirada, pero lo que tú habías dicho, exhalada. Ya, que esa es técnicamente la palabra que se debe de usar porque viene dentro de él, ¿verdad? Y no afuera de él. Pero respirada es la palabra que usan, así que la usamos. Ok, ¿una pregunta sobre eso? Ok. Vamos a seguir con el tercer punto, cada palabra. Ahora, es importante saber que cuando hablamos de las escrituras siendo inspiradas, tenemos que afirmar que cada palabra fue inspirada. No hay ninguna palabra en la Biblia que no venga de Dios o que no tenga importancia. Cada palabra que está en las Santas Escrituras. Hay muchos teólogos y eruditos liberales que dicen que esto no es verdad, que no es tan importante cada palabra, que más bien nos debemos de preocuparnos con el mensaje en general, que no nos comunica la Biblia, que nos comunica la Biblia, y no con cada propuesta. ¿Okay? Ahora, esto es falso, porque Jesús dijo que ninguna jota ni una tilde de la ley pasaría hasta que todo hubiera sido cumplido. Entonces, voy a escribir aquí en el
Ok. Entonces, lo que está diciendo Jesús es decir que no nomás es importante cada palabra, sino que cada letra de la palabra de Dios es importante. Cada tilde. Ahora, no estaba escrito la palabra de Dios en español o en inglés, estaba en hebreo y griego y partes en arameo, pero tienen sus equivalentes, que ninguna J, ninguna tilde pasará, que todos son importantes, cada coma, cada punto final, cada cosa que escribieron los autores es divina y es importante. Ahora, cuando decimos que cada palabra es inspirada, no estamos hablando de las palabras de nuestras Biblias en inglés o las en español. Estamos hablando de los manuscritos originales en hebreo y griego, que tenemos más de 5,000, y que son la fuente de donde sacamos nuestras Biblias en nuestro idioma. ¿Okay? Entonces, porque a veces una gente dice, si cada palabra es inspirada, entonces ¿por qué hay diferentes Biblias que lo dicen de manera diferente? A veces usan diferentes palabras, como la Reina Valera usa una palabra, o la NBI usa otra palabra. Entonces, esas son traducciones o translaciones. Traducciones de los originales manuscritos que tenemos. Por ejemplo, del Nuevo Testamento tenemos más de 5,000 que son de la época de los apóstoles, que todavía los tenemos. Y esos originales son los que son inspirados y perfectos. ¿Okay? Entonces, déjenme hacerles esta pregunta. Si eso es verdad, entonces, ¿por qué es tan importante predicar y estudiar la palabra en una manera que toma en cuenta los idiomas originales? Déjenme decirlo otra vez. ¿Por qué es tan importante predicar y estudiar la palabra en una manera que toma en cuenta los idiomas originales? Por las culturas. Para no tener el problema de malinterpretarlo. Sí. Y la cultura, Contexto general. el contexto general. Porque la misma escritura lo dice, que no puedes ni aumentar ni quitar. Exactamente. Pero en la traducción, pues tenemos que utilizarla de esa manera. Sí, y lo dice eso en el Antiguo Testamento, y también lo dice otra vez en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Pero si tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma, que fue algo muy importante en la Reforma Protestante, que Lutero, porque la Iglesia Católica nomás tenían las Biblias en el latín y nomás lo podían leer los sacerdotes católicos. La gente común no tenía la Biblia. Y Lutero, una de las cosas que él hizo fue traducir la palabra de Dios en alemán, que no era él. Pero si tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma, ¿por qué tenemos que estudiar la lengua o el idioma original? ¿Por qué es tan importante ir al griego y al hebreo? Porque son los fundamentos, ¿no? Es lo real, no. Ahí vamos a entender exactamente lo que el autor que escribió en ese idioma quería decir, para entender qué es eso. Pero ¿será que no tenemos eso en las Biblias de español? Porque cambia lo que significa en griego, a nosotros cambia demasiado para verdaderamente mirar lo que está tratando de decir. Bueno, muchas veces sí pasa eso. Algunas palabras sí se traducen así perfectamente, tienen el mismo sentido, pero hay muchas palabras que no pueden, no se pueden decir simplemente con una palabra. Tienes que decir ¿cómo se dice? Un sentence, una oración entera, nomás para comunicar la idea de una sola palabra. A veces hay porque tenemos muchas herramientas hoy en día para estudiar, aunque no sepas tú cómo hablar en griego o en hebreo, hay muchos libros que nos ayudan a entender
qué es lo que dice la Biblia en el idioma original. Y lo que vemos muchas veces en estos diccionarios teológicos es que una palabra griega puede tener como hasta 20 o 30 diferentes palabras en inglés o en español que pueden ser traducidas por esa palabra. Y lo que pasa es que yo no sé mucho de las translaciones de español, pero en inglés tenemos la King James, la New King James, la NASB, la ESV, la NIV. Tenemos como 15 que usamos regularmente. Y muchas de esas palabras se traducen diferente. Ahora eso ya es otro tema. Pero lo que quiero decir es que es importante estudiar el contexto cultural, como dijeron, igual como las palabras en el idioma original, para poder entender por qué traduce esta Biblia en esta manera y por qué lo hace de esta manera esta otra, y cuál es más correcta, porque a veces se pueden sacar muchas herejías nomás por no traducir una palabra correcta, nomás una sola palabra, ¿verdad? Así que por eso es importante. Ahora, eso no es decir que las Biblias que tenemos hoy en día no son buenas. Sí son buenas. Yo diría que el 90% está traducido perfecto, pero sí hay ciertas palabras en ciertas áreas que sí se tiene que ver en la lengua original para poder entenderlas correctamente. ¿Alguna pregunta sobre lo que ya hemos cubrido? Pero hay que enfocarnos en el tema. Mi pregunta dice que por qué tenemos que ir a la lengua original. Entonces yo estaba pensando que quizás es para nutrirnos y estar más informados, para crecer y no dejarnos llevar como, por ejemplo, por los testigos de Jehová. Ellos traen una Biblia, sí, y te dicen ciertas cosas. Yo creo que esa es una de las razones que yo creo que es importante. Sí, y gracias por dar la referencia a los testigos, porque por ejemplo, los testigos en el Evangelio de Juan, cuando empieza en el primer capítulo, dice que en el principio era el verbo, se dice en español, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Era Dios. Pero la Biblia de los testigos dice que era un Dios, ¿verdad? Así que una sola palabra puede cambiar todo. Ahora, esa palabra que en inglés es a God, porque en inglés dice que the word was God, pero dice was a God. Así que ponen la A ahí, o en español le ponen la eso en griego, en la lengua literal, ahí en el griego, en todos los 5,000 manuscritos que tenemos del primer siglo, ninguno de esos manuscritos tiene la palabra a o un ahí. Le llaman el artículo, el definite article en inglés. No lo tiene ahí. Así que simplemente por no estudiar correctamente los manuscritos originales, sacan una doctrina que no nomás es herejía, pero es una herejía que te condena. Porque estamos hablando de la persona de Jesucristo, de que Él es una persona divina, que Él es Dios. Así que una sola palabra puede cambiar toda tu doctrina, y es la diferencia entre tú yendo al cielo y tú yendo al infierno. Así que imagínate qué tan importante es estudiar la lengua original para saber por qué lo traducen diferentes Biblias y diferentes sectos y cultos cristianos y cosas así, ¿verdad? Otra pregunta. Cuando hablamos de que cada palabra literalmente está inspirada por Dios, a través del Espíritu Santo, sí. ¿Podría explicar, por ejemplo, hay diferentes estilos de literatura en la Biblia, histórico, biográfico? Sí. Por ejemplo, Job. Cuando Job no entiende lo que le está pasando, los amigos de él están dándole consejería.
o alguien se está quejando, esas palabras no son inspiradas por el Espíritu Santo, ¿verdad? O por Dios, sino que Dios le está dando libertad a esa persona a expresar lo que está sintiendo, ¿sí o no? Sí, eso es un poquito diferente, porque en esas situaciones sabemos que obviamente no, por ejemplo, cuando el diablo le dice a Jesús en su tentación, esas cosas están registradas en las escrituras, pero obviamente Dios no inspiró al diablo a decir esas cosas, ¿verdad? Así que sí hay mentiras en la Biblia, pero no son mentiras en el sentido de que Dios nos está diciendo mentiras, pero sino una persona está diciendo una mentira, sería Judas o lo que sea. Así que en esa situación sabemos que el que escribió el libro fue inspirado a escribir la historia como fue y grabarlo como fue. Sí. Entonces el escritor fue inspirado, pero la historia que está diciendo, no todos en la historia estaban inspirados a decir lo que estaba diciendo Dios, ¿verdad? Yeah. Pregunta la hermana Senia Meras, dice que si los 5,000 manuscritos están accesibles para el público. Uno sí se pueden, los dos más importantes, uno se llama Codex Sinaiticus, es uno, y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero son los dos más populares, y sí se pueden conseguir copias del manuscrito, y también hay muchos que están en museos, que los puedes ir a ver. Hasta tenían el ¿cómo se llama ese? Dead Sea Scrolls. Dead Sea Scrolls. Lo tenían el Dead Sea Scrolls, donde tenían nomás pedacitos de los manuscritos y los puedes ir a ver allí. Pero más que nada, los diccionarios teológicos que tenemos son el trabajo de los eruditos, que ellos agarraron la información de los manuscritos y los ponieron en libros para nosotros hoy en día. Así que el trabajo ya está hecho para nosotros, para nomás ir a referenciar pues cuál palabra queremos referenciar pues. ¿Hay algún libro que pueda recomendar para eso? En español no sé necesariamente cómo se llaman, pero la semana que viene les doy los títulos en español. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? Sobre sobre cada palabra. ¿Será que en aquel tiempo, a diferencia de nuestros tiempos, ahorita estamos de alguna manera diferenciando las palabras, pero será que la escritura no se refiere en aquel tiempo a malas enseñanzas? ¿Cómo por ejemplo? Sí, por ejemplo, decimos de una palabra, por ejemplo, la ñ no está en el vocabulario en inglés. ¿Será que en aquel tiempo a lo que se refiere la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, se refiere a falsas enseñanzas o falsas doctrinas de aquel tiempo, no necesariamente hablando 1500 años después de cuando se escribieron? ¿Me alcanzo a explicar? Sí, pues sería lo mismo en esencia, porque si... Would you mind asking the question again? Sí, la pregunta era... ¿Qué era la pregunta? Que si porque le queremos decir a la gente de la internet. Que si a diferencia, por ejemplo, del vocabulario, estamos hablando de las palabras, ¿verdad? Sí. En el vocabulario inglés pues no existe la palabra ñ. Pero en aquel tiempo, cuando la palabra se refiere a que no le quitarás o pondrás, ¿no se referiría a falsas enseñanzas o falsas doctrinas de aquel tiempo? Ok, entonces la pregunta es que si en vez de que si lo que se refiere a Jesús cuando dice cada J y cada tilde, que si no sería que más bien en vez de enfocarnos en cada tilde y cada palabra, sino que más bien él nos está
ahí sí, warning, alertando sobre falsas doctrinas más bien, en vez de enfocar en cada palabra. Lo que pasa es, por ejemplo, con el ejemplo que les di de Juan. Ahí la falsa doctrina, que sí había esas falsas doctrinas en esos días, de que Cristo no era, que el Mesías no era divino y cosas así, ya estaban esas doctrinas ahí, falsas. Y en esos días tal vez ellos sacaron esas falsas doctrinas por alguna razón diferente a la razón de hoy, pero en día de hoy sacan esas falsas doctrinas por no tener la educación para traducir la palabra de Dios de una manera correcta. Así que sería lo mismo en esencia, porque tal vez no haya una falsa doctrina que salga porque no hay un tilde en una palabra, pero lo que quería decir Jesús es que mira, es tan importante cada palabra que hasta ningún tilde se va. Es como exageración, pues, en otras palabras, pero no está mintiendo. Es verdad que no se va ni un punto final, ni una coma, nada se va a pasar hasta que todo sea cumplido, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí, no es pregunta, pero por ejemplo en español las diferentes versiones de la Biblia, si tú lees por ejemplo un versículo en la Reina Valera, sí, y luego te vas a la nueva traducción viviente, sí, hay veces que el versículo lo pone mucho más claro en una Biblia que la otra, pero quiere decir lo mismo. Ok, entonces lo que pasa ahí, cuando estamos hablando de la palabra inspirada en el griego y luego las traducciones pues en inglés o en español, lo que pasa ahí es que hay ¿cómo se dice? Spectrum, como un spectrum, un espacio, panorama. Sí, como un panorama pues de traducciones. Unas empiezan acá más literales y unas que en inglés se dicen más Pastor Richard, ¿cómo se dice dynamic translation? Traducción dinámica. ¿Dinámica? Dinámica. Tenemos que entender una cosa. Vamos a tener una clase después que se va a hablar de esto. Okay. Que es la clase de hermenéutica. Okay. Tenemos que entender que hay traducciones y hay transliteraciones. Sí. La que usted mencionó no es una traducción. ¿Cuál fue la que mencionó último? La viviente. Eso no es una traducción de la Biblia, esa es una transliteración. Sí. Es decir, de una Biblia traducida la hicieron más fácil de entender. Hay que tener cuidado. Hay que entender qué son parafraseada ya y qué son paráfrasis. Sí. Ya, entonces, pero va a haber una clase que se llama la clase de interpretación bíblica, que se va a hablar de todo eso que están hablando ahora, se va a hablar en esa clase. Okay. Pero sí, de todos modos sí tiene conexión a esto, porque unas tratan de traducir la palabra literalmente y otras la idea. Entonces nomás no están interesados con que cada palabra sea literalmente lo que diga el griego o el hebreo, pero simplemente qué es la idea, porque cuando traduces algo de español a inglés, si traduces cada palabra literalmente, tal vez no se entiende, porque están mezcladas las palabras, se tienen que mover así para entenderlo. Así que a veces cuando lees traducciones como la Reina Valeria, que son muy literal, a veces no es muy fácil leerla, porque a veces están, en inglés decimos muy choppy, porque no están en el orden correcto para entenderse, pero lo ponen así porque así lo pone el griego. Okay. Ahora una NBI, esa nomás te traduce la idea en el orden que tú lo vas a poder entender más correcto, pero a veces las palabras sí cambian. Entonces es el trabajo del estudiante de saber por qué es que se cambian. Por ejemplo, hay la Biblia de Estudio MacArthur. La Biblia de Estudio MacArthur, en la versión NBI, nueva versión internacional, en esa traducción de la Biblia, la Biblia de Estudio MacArthur tiene diferentes notas en esa
de las otras Biblias de estudio, que sea el NASB o el ESV o lo que sea. Y la razón que las tiene diferentes es porque él está haciendo el trabajo de enseñarte por qué es incorrecto ciertas palabras ahí y por qué las traducen así, pero qué debe ser la palabra correcta. Así que esa es una herramienta muy útil que nos ayuda a entender por qué la interpretan así. Yeah. La traducción directa de los originales que nosotros tenemos al español es la Reina Valera de Cipriano y de la que se usa, es la traducción directa. En español yo no sé todas las que son directas, porque yo enseño en inglés, pero se las puedo dar la semana que viene. Pero sí, yo sé, de seguro sé que la Reina Valera sí es directa al griego. Yeah. La Biblia de las Américas también. La Biblia de las Américas también, ya. Okay, también. Una pregunta, dice que se podría, no pregunta, dice, ¿podría profundizar más acerca de la inspiración y expiración? Entonces, la inspiración y la expiración, él simplemente usa la palabra expiración porque es la palabra correcta. Es mejor usar esa palabra en vez de respiración, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no usamos esa palabra, ¿no? En el mundo teológico nunca se usa la palabra exhale, ¿no? ¿Cómo se dice otra vez? Expiración. Expiración. No usamos esa palabra, pero eso debería de ser la palabra correcta que usamos. Yeah. Es lo que dice Sproul en el libro. Ok, antes que acabemos este capítulo, ¿hay alguna otra pregunta sobre el tema? Sí, es que cada palabra y cada letra son importantes. ¿Por qué es que unas Biblias incluyen un versículo en Mateo? Se me hace que es el 17. Marco. Oh, sorry. Yeah, Mark 16. Yeah. So, but does that fall under paraphrasing or translation? No. Entonces lo que pregunta ella es que hay, si tú lees una Reina Valera o si lees una Biblia de las Américas, vas a ver que el capítulo, ciertos versículos del capítulo 16 del Evangelio según San Marcos están ahí y en la Biblia de las Américas no está. Y también hay otro versículo en ¿dónde será? Es en una de las epístolas donde dice que hay tres que dan de Juan 5:7, que hay tres que dan testigo en el cielo. Esos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y muchos los usan ese para defender la doctrina de la Trinidad, pero esa tampoco, esa nomás está en la Reina Valeria o en inglés en el King James, pero en las demás no están esos versículos. Esto pasa porque hay dos diferentes escuelas de interpretación de los manuscritos. En los manuscritos que tenemos hay, ¿cómo se dice en español? En inglés se dice Masoretic text. No sé cómo se dice en español, pero es un grupo de manuscritos específicos que unos eruditos piensan que son inspirados y otros dicen que no son inspirados. Entonces los que traducieron la Biblia King James para el rey, ¿cómo se dice James en español? Santiago. Ellos usaron esos Masoretic texts, esos textos, esos manuscritos, y la iglesia, el resto de la iglesia no los usa porque no creemos que son inspirados esos 3 versículos o lo que sean. No es algo que se haya resolvido. Hay razones buenas por usar esos textos y hay razones malas por usar esos textos. Pero lo que pasa es que esos textos no cambian ninguna de nuestras doctrinas. Porque si está ese versículo en 1 de Juan 5:7, de todos modos creemos en la Trinidad.
Así que si estaba ahí o no estaba ahí, de todos modos la doctrina se queda igual. También es igual con los versículos de San Marcos. No son textos que nos enseñan algo nuevo o algo diferente que dice el resto de las escrituras. Si lo hubiera sido así, sí tendríamos un problema, ¿verdad? Porque si hablaba sobre orar por los muertos o el purgatorio o la infalibilidad de un sacerdote o algo así, sí tendríamos problemas, pero no se contradice con el resto de la Biblia, así que es aún día es un misterio, no sabemos si deben estar ahí o no estar ahí. Si está traducida del griego al español, y si estaba basado en el lenguaje original, ¿por qué es que lo agregan si no está ahí? Porque hay, como le digo, hay más de 5,000 manuscritos. Entonces hay Alexandrian es la otra palabra que estaba buscando. Hay unos que son de la escuela Alexandrian y hay unos que vienen de la escuela Masoretic. Y los que vienen de la Alexandrian son los que tienen esos versículos añadidos ahí, pero los demás no los tienen. Están de acuerdo en todo, nomás esos 3 o 4 versículos son los únicos que un grupo de los manuscritos lo tienen y otros no los tienen. Así que cuando unos deciden de traducir de los Masoretic a los Alexandrian, es donde viene el problema ese. Pero como les digo, no cambia ninguna doctrina, así que no tiene diferencia si tienes los versículos eso o si no los tienes. Pastor, mi pregunta es como en English. Si lees un libro del 1600 ahorita, las words cambian mucho, the meaning. En el griego, en el original text, ¿ha cambiado en esos manuscritos al lenguaje como lo hablan hoy en griego? Sí. Entonces, ¿y cómo agarraron la interpretation que dice back then? Sí, entonces la pregunta es que los idiomas cambian, hasta el mismo idioma de inglés se ha cambiado de hoy en día a lo que era de los 1700 o lo que sea en Inglaterra. La pregunta es que si ha cambiado la palabra, la lengua griega, y sí ha cambiado mucho. Así que lo que estudiamos en el seminario, que fue el griego del primer siglo, se llama Koine Greek, K-O-I-N-I. Griego Koine. Sí. Koine Greek. K-O. Koine, griego Koine. Yeah. I-N. Okay. Oh yeah, I forgot my slides. Ok, entonces ya nada más sobre este tema. Sí. Sí, estaba leyendo ahí en ese mismo capítulo que había críticos que se están encargando de quitarle la autoridad a la palabra de Dios. Sí. Y mi pregunta es por qué tienen tanto poder o influencia para poder permitir que suceda eso. Bueno, la gente tiene la opción de creer lo que ellos quieren y muchos se decepcionan con creer las enseñanzas de los eruditos liberales, pues, que han surgido en el último siglo, más que nada. Pero la evidencia está ahí, si la gente la quiere buscar. Pero mi opinión personalmente es que es un problema del corazón, más que uno intelectual. Es que el hombre siempre quiere desobedecer a Dios, y si tienen una excusa para decir que tal vez la palabra no está inspirada, tal vez no cada palabra está inspirada, ellos van a recibir esas enseñanzas y para hacer excusas para vivir como ellos quieren vivir. Es lo que pasa, porque lo que pasa con esos eruditos escolares y los pastores y teólogos que reciben esas enseñanzas siempre son los mismos que afirman la vida de los homosexuales y cosas así que siempre es una excusa para el pecado, en mi opinión. Ok.
Vamos a seguir ahora con el capítulo 6, que es la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras. Ok, ahora, con el surgimiento de la denominada alta crítica, han surgido esos que dicen que las ideas de la infalibilidad e inerrancia no fueron establecidos por los autores bíblicos, sino que surgieron en los tiempos 1700, la época que llamamos la era de los escolasticismo protestante. Ahora, esto es falso y lo sabemos porque los reformadores de los años 1500 y también los mismos padres apostólicos hablaban de estas dos doctrinas. Que entonces hay que empezar con la primera, que es hay que empezar con la definición de términos. Que tenemos dos términos, infalible e inerrancia. Infalible, que es un término más elevado que inerrancia, significa aquello que no puede fallar. ¿Okay? Eso es infalibilidad. Aquello que no puede fallar. ¿Okay? Entonces no tiene error en nada. ¿Okay? La inerrancia significa aquello que no puede fallar en ciertas áreas. ¿Okay? Lo que no puede fallar en ciertas áreas. ¿Okay? Tengo aquí dos oraciones que están en sus libros. Si tienen el libro, está en la página 41. Ok. La primera dice: la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica. Y la segunda dice: la Biblia es infalible únicamente cuando habla de fe y práctica. Entonces, ¿quién puede decir qué es la diferencia entre estas dos? ¿Y por qué? ¿Cuál es la correcta? ¿Y por qué es correcta? ¿Y cuál es incorrecta y por qué es incorrecta? Creo que la correcta es la A. La Biblia es la única regla infalible de fe y práctica. Porque está diciendo que es la única y que es infalible, que no puede fallar. Y la segunda dice que es infalible únicamente cuando habla de fe y práctica. Solamente está dando la infalibilidad en la fe y en la práctica. De las otras partes de la Biblia no está diciendo que es infalible. Sí. ¿Están de acuerdo con lo que dice la hermana? Sí. Ok, entonces, una de estas describe infalibilidad correctamente y la otra es inerrancia. ¿Cuál es inerrancia y cuál es infalibilidad? Inerrancia es la B. ¿La B? ¿Y por qué? ¿Por qué es inerrancia esa? Porque está haciendo a un lado todas las demás, lo que habla la Biblia. Por ejemplo, ahí dice que nada más es falible cuando habla de la fe. Y de la fe y práctica. De la práctica, sí. Porque está haciendo a un lado todo lo demás. Sí, ciertas cosas entonces. Está limitando a cierta área. Cierta área, sí. Entonces, el doctor Sproul nos da el ejemplo del examen, ¿verdad? Que si tú tomas un examen y ganas todas las respuestas correctas, ese es un examen inerrante, ¿verdad? Porque no tiene error. Pero eso no significa que tú, el que tomaste ese examen, eres infalible o sin error en todas las áreas de tus vidas. Nomás que en esa área específica tienes algo inerrante. Entonces, hay muchos hoy en día que decepcionan a los creyentes haciéndoles pensar que ellos enseñan ortodoxia, porque dicen esto: nosotros enseñamos que la Biblia es infalible únicamente cuando habla de fe y práctica, y la gente dice: oh, pues ellos son ortodoxos, enseñan la infalibilidad de la Biblia. Pero eso no es correcto. Las palabras están
formadas de una manera que te puede confundir un poco. La palabra de Dios no puede ser nomás inerrante, tiene que ser infalible. Okay. Así que la Biblia es los dos, es inerrante e infalible. Por ejemplo, también en las áreas de la historia, de la ciencia, de la cultura y varias cosas así, la Biblia es correcta. Ahora, muchos de los altos críticos dicen cosas como que la Biblia hace errores en áreas científicas y culturales. Cuando dice, por ejemplo, Jesús, que la mustard seed, ¿cómo se dice la mustard seed? La semilla de mostaza es la más pequeña, y sabemos que no es la más pequeña, pero tenemos que entender contexto. Lo que estaba diciendo Jesús, él estaba hablando a rancheros. ¿Se dice rancheros o farmeros, no, verdad? No. Agricultores, ok. Farmeros. Eso lo aprendí en la película American Me con los cholos. Que los norteños eran los farmeros. Así que él está hablando de ellos. Y para ellos, la semilla más pequeña es la de la mostaza. Así que le está hablando en términos que ellos pueden entender. Es igual como un predicador de hoy en día. Un predicador de hoy, si tú usas ilustraciones en tus prédicas de los 1921, nadie te va a entender. Aunque sea una buena ilustración, la gente no lo entiende. Así que Jesús, siendo el mejor predicador que ha vivido, él estaba usando ilustraciones que ellos podían entender. Así que son cosas pequeñas así que la gente quiere atacar la palabra de Dios, pero simplemente entendiendo el contexto vas a ver que no son errores, ¿verdad? Ok, entonces esos son la definición de los términos. ¿Todo está claro entre los dos términos? ¿Qué significan? ¿No hay alguien que esté un poco confuso? Ok. El segundo punto de este capítulo es la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. Lo que queremos ver aquí es qué era el punto de vista de Jesucristo en estos temas. Okay, ¿qué pensaba Jesucristo sobre las ideas de la infalibilidad e inerrancia? Ahora, sería ridículo ir a las Escrituras para ver si Cristo afirmaba la infalibilidad y aún negar que las Escrituras están sin error. ¿Por qué digo esto? Porque las opiniones de Cristo solo están en la Biblia. Entonces, para tomar su opinión en cuenta, tenemos que estar seguros que lo que dijo Jesús en la Biblia es inerrante o sin error. Porque si la Biblia puede tener errores, entonces las palabras de Cristo pueden tener errores. Entonces, ¿qué es el punto de tomar la opinión de Cristo en cuenta si eso es ¿cómo se dice? Si esa es la situación, pues, que puede tener errores la Biblia. ¿Sí me entienden? Es un argumento circular. Porque dices, ok, lo que dice Cristo sobre estos temas es lo que importa. Entonces, para ver la opinión de Cristo voy a ir a la Biblia, pero la Biblia es el libro que está en cuestión aquí. Entonces, ¿cómo es que vas a ir a este libro para ver si lo que dice Cristo es correcto si tú no crees que lo que dice este libro es correcto? Entonces es un argumento circular, no tiene razón, pues la lógica no está allí. Pero Jesús absolutamente creía en la infalibilidad de las Escrituras, porque Él dijo: de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda ella ha sido cumplido. Mateo 5:18. Y luego también dice: la Escritura no puede ser anulada. Juan 10:35.
y tu palabra es verdad. Juan 17:17. Y también dice Sproul, además frecuentemente Jesús apeló al Antiguo Testamento para cerrar una discusión teológica diciendo simplemente escrito está. En otras palabras, se lo dice la Biblia, punto y final, ¿verdad? Ahora, muchos teólogos y eruditos liberales dicen que Jesús en su humanidad podía enseñar errores, ¿verdad? Pero hay un problema ahí que nos dice Sproul, porque si Jesús enseñó errores, eso sería un pecado. Y si Él pecó, Él no puede ser nuestro Redentor perfecto, ¿verdad? Y Él da el ejemplo de que si Él no sabe algo de un tema, y si alguien le pregunta información sobre ese tema, y Él sabe que no sabe, y Él les dice algo que es una mentira, ese es un pecado. Así que si Jesús sabía que Él no sabía de lo que estaba hablando, sería mejor que Él no hubiera dicho nada, ¿verdad? Pero eso no es el caso. Y sabemos que Jesús, para ser el Redentor, tenía que ser perfecto, no podía tener pecado, y enseñar falsas doctrinas, no nomás era pecado, pero era algo que también lo tenían que matar al profeta por decir cosas falsas. Dios es perfecto y Él no puede cometer errores. Entonces, si la Biblia es su palabra, esa palabra también no puede tener errores. Tiene que ser igual que Dios porque viene de Él, ¿verdad? Aquí una pregunta. ¿Por qué hay teólogos y eruditos que enseñan que la Biblia no es infalible e inerrante? ¿Y por qué están incorrectos? Así que lo que quiero que me digan, que me expliquen específicamente en sus propias palabras por qué se decepcionan ciertos teólogos y eruditos sobre las doctrinas de la infalibilidad e inerrancia y por qué son incorrectos. ¿Es la tarea o...? Nos preguntan. ¿Ya se quiere ir? ¿Para la otra semana? ¿Qué no es lo mismo que me contestaste hace rato? Es poquito, sí, pero más detallado. ¿Qué son las razones que dan? En otras palabras, que por qué no puede ser infalible e inerrante. Creo que hay partes donde pareciera como que la Biblia se contradice, y si no buscamos todas las referencias, a lo mejor ellos destacan ahí diciendo porque he escuchado gente que dice que la Biblia se contradice, que no tiene el mismo pensamiento, y también si toman en base a que los escritores no fueron una misma calidad de personas, ahí habían diferentes escritores, algunos estudiados y otros no, y si se toman en cuenta todo eso, puede ser una base para decir esto no puede ser tan cierto, ¿verdad? Sí. Como es que la verdad nosotros lo aceptamos también por fe, porque mucha gente dice que la verdad la Biblia la escribieron hombres y ahí no saca uno. Entonces, si aunque uno les diga sí, pero eran inspirados por Dios, eran hombres. La gente se equivoca, ¿verdad? Entonces, tal vez en base a eso. Eso es parte. Y lo que es interesante es que normalmente cuando tienes una discusión con una persona en esos temas, cuando te dicen, por ejemplo, que la Biblia se contradice, si tú les das una pregunta y les dices, a ver, dame una, normalmente no te pueden dar una. Ellos nomás oyeron en un lugar que se contradice, pero ellos nunca han leído la Biblia por sí mismos. Así que muchas veces se acaba la discusión ahí porque no saben lo que están diciendo. Yo creo que es lo mismo como lo que estábamos hablando, que esa gente se basa en cosas, por ejemplo, el ejemplo que estábamos dando de la semilla de la mostaza. Ellos lo dicen porque no es la semilla más pequeña, como lo decías tú, pero lo estaba hablando a los campesinos o
para que ellos entendieran. Sí. Yo creo que se basan en esas pequeñas cosas nada más. Sí, pero ¿qué son, por ejemplo, uno de los ejemplos que nos da Sproul? Por ejemplo, ¿de dónde dice Sproul que dicen los eruditos liberales? ¿De dónde dicen ellos que nosotros sacamos esas ideas de la inherencia y infalibilidad? ¿De dónde dice Sproul que ellos dicen que nosotros no la sacamos? De donde le preguntan a Jesús que si sabe cuándo va a ser la hora de su regreso. Ok, esa era una. ¿Y qué digo? Ok, entonces le preguntaron a Jesús que iba a ser la hora de su regreso. ¿Y qué le responde Jesús? Solo el Padre sabe. Solo el Padre sabe. Así que sabemos, y esto va a ser un tema que vamos a cubrir en el futuro, sobre la omnisciencia, ¿se dice en español? Omnisciencia. Omnisciencia de Dios, que Él sabe todo, ¿verdad? Él no aprende nada. Pero sabemos que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano. Pero no era 50%, no era 100 y 100. Aunque eso no es algo que podemos decir de otras cosas porque no tiene, ¿cómo se dice?, sentido común. Pero Él es Dios, así que eso puede ser posible con Dios porque Dios no lo entendemos completamente. Pero en su humanidad dicen que Jesús no sabía ciertas cosas. Por ejemplo, eso, ¿verdad? ¿Y qué sería la respuesta que le damos a la gente sobre qué dice esas cosas? Yo pensaría que aquí podemos aplicar lo que vimos en la clase anterior a las personas que tienen el llamado general y el llamado especial. Yo diría que todos estos que estudian y se desaniman es porque no tienen el llamado especial de Dios. Sí, pero eso sería... Como le digo, es como decir, si sabemos que hay elegidos y que hay los que no son elegidos, entonces no deberíamos de darle el evangelio a todos, porque no todos son elegidos, ¿verdad? Pero sabemos que así no trabajan las cosas, porque aunque sí hay elegidos, nosotros, esa no es la información que tenemos nosotros, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que evangelizar a todo el mundo. En el mismo sentido, si alguien tiene unas ideas que están en error, pues no nomás podemos decir, pues tal vez esa persona, Dios no les ha iluminado la mente. Nosotros tenemos que defender la fe, porque no sabemos, tal vez si sea un escogido y van a venir a conocer a Jesús por medio de nuestros argumentos, ¿verdad? Así que sí, siempre tenemos que dar, dice primero de Pedro, que siempre tenemos que estar listos para dar una respuesta. Apologética. Apologética, ya. Y que hay, por ejemplo, del capítulo 6 de Génesis, versículo 6, donde dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el libro de Números 23:19, donde dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí. Así que lo que tenemos ahí, como por ejemplo nosotros que creemos en la inherencia, ¿verdad?, en la infalibilidad, que la Biblia no se puede contradecir, tenemos que llevar tomar esas dos verdades que dice la Biblia y decir, ok, pues, ¿cómo se dice face value en español? Valor superficial. Valor superficial, ¿se dice? Face value. Con face value, sí, que nomás cuando, por ejemplo, cuando ves algo de primera vista y aparece ser algo, pero luego cuando lo estudias más dices, no era eso, es otra cosa. Entonces, pues a face value, a primera vista, aparece ver una contradicción ahí en la palabra de Dios. Es también lo mismo cuando estudiamos el libro de Santiago, el libro de Romanos. Santiago nos dice que no somos justificados solo por la fe, pero también por la fe y las obras, ¿verdad? Y dice Pablo, él dice que no estamos justificados por medio de la fe y las obras, pero Abraham y David fueron justificados antes de que hicieran obras. Ellos fueron justificados cuando tuvieron fe, así que sabemos que el hombre es justificado por la fe y solo por la fe. Y hay muchas cosas en la palabra de Dios que vemos así que parecen contradecirse
pues yo digo a face value en inglés, no sé exactamente cómo se dice, a primera vista. Simple vista. Sí. ¿Cómo dijo? Simplemente visto. A simple vista. A simple vista ya, simple vista ya. ¿Y no sería que ahí puede entrar el error de traducción también de la Biblia? A veces sí. No viene de los manuscritos. A veces sí, pero por ejemplo, en esos ejemplos como el que dio Roberto y el que yo dije, en esos no es problema de traducción. Sí dice eso. Cuando lo lees en el original, sí dice esas cosas. Pero lo que cambia la interpretación de esas escrituras no son las palabras, ahí es el contexto en que fueron dichos esas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estudias a Santiago, sabemos simplemente que lo que está enseñando él es que sí somos justificados por medio de la fe, solo por la fe, pero tenemos que entender que hasta los demonios tienen fe. Ellos creen en Dios y de todos modos van a ser condenados. Así que, ¿qué pasa allí? Y lo que introduce, se dice, lo que introduce a Santiago es la idea que puede haber fe muerta y fe viva. Así que cuando dices somos justificados por la fe, tienes que especificar que somos justificados por medio de la fe viva, no nomás la fe, porque hay diferentes tipos de fe, ¿verdad? Si decimos que yo estoy justificado por medio de mi fe muerta, no estás justificado porque tienes la fe muerta, ¿verdad? Como los demonios. Entonces es importante que a veces tenemos que agregar definiciones a las palabras teológicas para poder entenderlas correctamente, ¿verdad? Así que a la definición de la fe se le tiene que agregar la palabra viva, y también se le tiene que agregar a eso la definición que una fe viva es una fe activa. Y es lo mismo de lo que habla Jesús cuando habla de los dos árboles, uno que da fruto y otro que no da fruto. El que no da fruto va a ser cortado y los van a tirar a las llamas, ¿verdad? Al infierno, ¿verdad? Por no producir la fruta. Así que también una persona que dice que tiene fe, pero no produce frutos, y sabemos que son esos frutos, no son manzanas ni mangos. La fruta del Espíritu Santo es el amor, la gracia, la paciencia, todas esas cosas, ¿verdad? Y si no das esos frutos, si tú no estás creciendo en esas cosas, tal vez no seas un árbol vivo y seas un árbol muerto, simplemente un profesor de la palabra, pero no alguien que realmente tenga esa fe en el corazón, ¿verdad? Así que tenemos que explicar nuestras definiciones cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso es tan importante predicar en una manera que no nomás aplique, porque cuando nosotros vamos a la iglesia siempre queremos, ay Dios, háblame por favor a mi situación, háblame sobre mis tribulaciones y todos los problemas que tengo. Háblame sobre las bendiciones del dinero. Queremos oír algo de Dios, ¿verdad? Pero aunque sea importante eso, porque se tiene que aplicar la Biblia, es más importante entender las definiciones, la exposición de una oración de las Escrituras, porque tenemos que saber correctamente qué es lo que está diciendo Dios, porque la aplicación viene de la explicación y no de lo reverso. No agarramos la interpretación de la aplicación, ¿verdad? Así que para aplicar correctamente tenemos que entender la palabra correctamente, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? Ya me perdí. ¿Qué respuesta le podemos dar a la gente que... Sí. La respuesta tal vez sería entonces, a lo que dice el libro, es que como Jesús era 100% hombre y es 100% Dios, Él no podía ponerse en el problema de enseñarnos algo falso, porque eso sería un pecado. Sí. Entonces, Él estaba dando a entender que Él también era un hombre, un humano, y por esa parte no lo podía saber todo, algo así. Sí, exactamente, esa es la respuesta. Que Jesús mismo, cuando Él no sabía de algo, Él no hablaba. Él decía, yo no sé. Así que eso es decir que cuando sí habla, que sí sabe de lo que está diciendo, ¿verdad? Porque Él mismo entiende que un profeta no puede enseñar algo falso, ¿verdad? Y en su humanidad habían cosas que el Padre aún no le había revelado,
¿verdad? Entonces él conocía eso, así que sí hay esa tensión ahí, que sí había cosas que Jesús no sabía, pero esas cosas que no él lo sabía, él no los enseñó en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Entonces, lo que sí sabía, los enseñó, y otra vez es cosa de la criteria de un profeta, que lo que enseña él debe de ser correcto y no puede ser falso, porque si no es un pecado. Y porque muchos de los eruditos liberales, de los que habla aquí Sproul, ellos quieren cuestionar la infalibilidad e inerrancia de la Biblia, pero quieren mantener que Jesús sigue siendo un redentor, que Él sigue siendo, que otra vez otra vez estamos hablando de esto. Ellos dicen que la Biblia es infalible únicamente cuando habla de fe y práctica. Entonces ellos quieren mantener que sí hay ciertas partes de la Biblia que son, que enseñan la verdad, y son las cosas que hablan de la fe, de la salvación, de Jesucristo, de la redención, todas esas cosas. Pero lo que ellos no entienden es que si Jesús cometió el error de enseñar cosas falsas, se cae toda la casa, ¿verdad? Entonces tienen ese problema, y que no lo entienden yo no sé, pero esa es la realidad. ¿Qué son otras? Esa es una. Se van a las Escrituras y nos enseñan donde hay contradicciones. ¿Qué fue otra razón que dijo Sproul? Que ellos dicen, los liberales dicen, que de dónde sacamos nosotros las ideas de la infalibilidad e inerrancia. Que Jesús estaba influenciado por la naturaleza humana y por la comunidad judía. Sí, eso sería casi lo mismo de lo que ya hablamos, que él tenía el potencial de ser influenciado por falsas doctrinas, porque era simplemente un hombre, ¿verdad? Eso sería lo mismo, porque si él cayó en esas falsedades, entonces él pecó, entonces sería el mismo problema. Pero él da otras razones, porque una se trata de en qué año se introducieron esas doctrinas. ¿Sí se acuerdan? Yeah. Yeah. So what did it say? Los 1700, ¿se acuerdan? Age of Protestant. How do we say that? Yeah, ¿qué era ese siglo? ¿Qué lo llaman? Age of Reason. The Age of Reason. Sí, ese siglo de la razón. Nos salieron muchos filósofos así. Ellos dicen que salió de ese siglo estas ideas de la infalibilidad e inerrancia, que los autores bíblicos no tenían el entendimiento de esa manera. Pero ¿por qué sabemos que eso es falso? ¿Por qué sabemos específicamente que eso no fue algo que surgió en los 1700? Porque podemos verificar la Biblia y también la persona de Cristo por la confiabilidad histórica. O sea, que la historia prueba que antes de esos años la Biblia ha sido constante, sí, históricamente. Porque ya le había hablado Dios a través de los profetas, o sea, ya había sido inspirado por Dios todo esto. Sí, pero hay otros grupos que enseñaron las ideas de la infalibilidad y de la inerrancia. ¿Quién eran? Los reformadores, Lutero, pues por el 500, cuando hablaba. ¿Quién más? Agustín. Martín Lutero, Tertuliano y Irineo. Sí, los padres apostólicos. Así que sabemos, sí, aparte de la Biblia, sabemos que es un ¿cómo se dice? Fact, un hecho
definitivo que no empezó esas enseñanzas en el 1600 porque los enseñaron los reformadores, Calvino, Lutero, Zwingli, Ulrich, y también los enseñó Tertullian, Origen y todos los padres apostólicos. Así que sabemos que eso es falso, no nomás bíblicamente, pero también en la historia de la iglesia, ¿verdad? Y esta es historia que es aceptada por todo el mundo, no nomás los cristianos, ¿verdad? Entonces sabemos que eso es falso. Ok, muy bueno. ¿Tienen alguna pregunta ustedes sobre estos temas? Sobre la infalibilidad o la inerrancia, o tal vez alguien en la internet. Cuando le preguntaron de Jesus y cuándo sabe del regreso, ¿será que sabía pero no les quería decir? Because obviously, ¿puede ser algo así o es que he really didn't know? Bueno, entonces sería mentira, porque él dice que no sabía. Sí que no sabía. Sabemos que la Biblia es infalible, no tiene errores y no puede tener. Pero cuando el hombre es el agente que está involucrado en este proceso, si hay un error, y según yo entiendo, los errores son bien poquitos el porcentaje, bien poquitos, pero si hay alguna contradicción, un error, no es de parte de Dios, obviamente es de parte de la gente, del ser humano que tuvo parte en este proceso, ¿no? ¿Está hablando sobre la traducción o sobre cuando escribieron? Cuando escribían, por ejemplo, hay un texto que habla de un ejército en una parte del Antiguo Testamento y en otro libro del Antiguo, los números de ese ejército no son los mismos. Obviamente uno de los dos está mal y uno está bien. Sí. Entonces eso no es un error de parte de Dios. Eso es un error de los agentes acá. Alguien escribió un número mal escrito. Entonces de parte del hombre. Sí. ¿Me puede dar la escritura cuando tenga chance? Sí, cuando tenga chance. Sí, nomás para saber. Porque yo diría no. Yo diría que siempre hay una explicación por qué hay esas aparentes contradicciones. Aún hasta este día, cada contradicción que yo he oído siempre ha sido confirmado no ser error, sino simplemente hay otra explicación sobre el tema. Pero no puede ser como el caso de, porque son dos versiones diferentes, porque dos puntos de vista es lo que vieron, como lo que pasó cuando Jesús resucitó. En uno mencionan que estaban las dos Marías y el otro que no. Entonces lo que dicen que depende de quién lo está interpretando. Sí, el autor lo ve de diferentes puntos de vista. Sí. No es porque mintieron o que esté mal la Biblia. Sí, es simplemente dos observaciones diferentes. Y a veces hay unos autores que escriben sobre como por ejemplo los evangelistas, los 4 evangelistas, ellos registran los mismos eventos y a veces uno deja fuera unos detalles y el otro sí los pone, y no es contradicción, simplemente es que ellos decidieron no poner ciertos detalles y otros dijeron que sí, ¿verdad? Eso es Segunda de Samuel 24:9 y Primera de Crónicos 21:5. Sí, ok. Mándalo por texto. Obviamente no te puedo dar la respuesta más por leyéndolo. Okay, it's 2 Samuel 24:9 and 1 Chronicles 21:5. First Chronicles. First Chronicles 21:5. Buenas preguntas. ¿No tienen otra? Ok, entonces si no hay otra pregunta, la tarea
va a ser leer los capítulos, los 2 capítulos que siguen, que van a ser los capítulos 7 y 8, ¿verdad? Ya, los capítulos 7 y 8 del libro Todos Somos Teólogos. Y la tarea va a ser lo mismo de la semana pasada. Cada semana va a ser lo mismo. Normalmente en una clase de teología sistemática, lo que hacemos es escribimos lo que se llama un credo, que es normalmente es como 30 páginas, que simplemente es una descripción de lo que tú crees sobre cada tema teológico. Así que quiero que empecemos escribiendo un credo con las enseñanzas que ustedes creen. Así que el tema del ensayo va a ser: ¿qué es lo que crees tú sobre las doctrinas de las que acabamos de hablar? Sobre la autoría y la autoridad, la inspiración, la infalibilidad e inerrancia. Y otra vez, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, no tienes que estar de acuerdo con el pastor Richard Caballero o con RC Sproul. Quiero saber qué es lo que crees tú y por qué crees eso. Así que no nomás digan yo creo esto ya en una oración. Explíquenme por qué creen eso y por qué no creen lo que cree la iglesia históricamente, tal vez. Y díganme por qué es importante para ustedes estudiar estos temas. Así que siempre va a ser lo mismo. ¿Tiene una pregunta? Tengo una pregunta, pastor, pero es una pregunta que me invadió por mucho tiempo antes de venir a la iglesia. Alguien una vez me dijo de que la Biblia era como para mantenernos quietos, tranquilos, que no fuéramos problemas y eso. Entonces eso hizo como cierto efecto, cierto eco en mi vida, ¿verdad? Y como que me perturbó y dije, no, pues tienen razón esto. No quieren que yo esté tranquilo, sometido y eso. Y pues me doy cuenta de que pues me perdí de muchas cosas buenas, ¿verdad? Era algo que quería exteriorizar, nada más, pastor. Sí, en otras palabras la pregunta es... No es una pregunta, es algo que quería compartir contigo. Sí, que la gente dice que la Biblia la inventaron el hombre para mantenernos tranquilos y obedeciendo y sometidos y algo así. Sí, hay mucha gente que dice eso, pero el problema es que la palabra de Dios misma dice cosas que o son ciertas o son ridículas. Por ejemplo, para un hombre ir por ciudad y ciudad diciendo que yo soy Dios, una de 3 cosas: o era loco, o era el Señor, y la persona que él decía ser. En inglés se dice Lord, lunatic, o no me acuerdo la tercera, pero es cierto. Las cosas que ellos las propuestas que ellos decían, ¿cómo se dice? Las claims, las declaraciones que hacían, sería ridículo creerlas si no eran de verdad. Una de 2 cosas: estaban locos o en verdad eran lo que ellos decían que eran. Así que para los que dicen que no, yo no creo en la Biblia, pero está bien si gente quiere creerla, si esto va a ser una mejor persona. Pero eso es ridículo. Todo ser humano debemos de tratar de buscar la verdad y no vivir una mentira, aunque nos traiga paz la mentira. Yo mejor me turbo con la verdad que estarme todo a gusto con una mentira, ¿verdad? Yo creo que cualquier ser humano diría lo mismo, ¿verdad? Como dicen en inglés, don't comfort me with a lie, but hurt me with the truth. ¿Sí saben esa cita? Así que no hay necesariamente opción que nos dé Jesús para decir que Él simplemente era un maestro que enseñaba cosas buenas como Buda o Mohammed o algo así. Una de 2 cosas: era loco o era el Señor, porque un maestro bueno, una persona buena, inteligente, que sabe cosas buenas, no puede ir diciendo que Él es Dios.
¿verdad? Esa persona tenía que ser loca o ser el Señor, ¿verdad? Así que yo no puedo aceptar esa opinión de la Biblia. Yo tengo que decir que es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios, una de las dos cosas, ¿ya? Y si no es la palabra de Dios, tírenla, ¿verdad? Porque no tiene nada no tiene caso estudiarla si nomás es un libro como cualquier otro, ¿verdad? ¿Cuántas páginas va a ser de lo que creemos? Lo mismo. Si es single space, una página, o si double space, 2 páginas. ¿Sí entendieron la tarea? Sí. Ok. Entonces hay que orar y cerrar el estudio. ¿Son 2 hojas o 4 páginas? ¿O es de los dos lados? One page typed, una página. No, eso es single space. Sí, porque en la internet no se puede hacer de frente y de atrás. Contradicción aquí. El apóstol Tomás, el que dudaba. Yo no soy infalible, hermano. Ok, hay que orar. Padre Santo, otra vez venimos ante tu presencia, Padre, para darte toda la honra, toda la gloria y las gracias, Padre, por tu Hijo unigénito Jesucristo, que vino para morir por nuestros pecados, que es no nomás nuestro Señor y Salvador, pero también es nuestro amigo, es nuestro hermano, es el que está con nosotros a todo tiempo, es nuestro pastor, nuestro sumo sacerdote, al quien venimos ante su presencia para pedirle perdón por todos nuestros pecados y también por darle gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. Otra vez te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender y también a aplicar lo que hemos aprendido hoy, y ayuda a cada estudiante en la semana que viene, cuando están escribiendo su ensayo, darles sabiduría y ayúdalos en todo lo que hacen. Y te pedimos que nos des la gracia para llegar a nuestras casas hoy, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok, que tengan buenas noches, hermanos.